Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo realizar aguadas o lavados, con algunas de las técnicas más utilizadas. ¡Adelante vídeo! El lavado o aguada consiste en aplicar pintura muy diluida sobre una maqueta, especialmente en huecos o hendiduras, para conseguir un mayor contraste entre sombras y luces. La técnica más clásica de todas y mi favorita para sombrear y envejecer vehículos es usar óleos con White Spirit. Elijo el color, generalmente uno oscuro como negro o sombra tostada, y lo diluyo con una gran cantidad de White Spirit, 20% de pintura y 80% de White Spirit. Agito bien la mezcla. Recordad, no uséis trementina o aguarrás natural. Para aplicarlo lleno otro bote con White Spirit limpio. Humedezco con un pincel en el White Spirit y mojo la superficie del carro. Ahora con otro pincel aplico toques ligeros de la aguada que acabo de hacer. Al estar la pintura tan diluida, el pigmento se deposita en las zonas hendidas. Así se oscurecen las partes bajas y se realzan los volúmenes del vehículo. En las zonas planas lo aplico de forma generosa y retiro el exceso con un bastoncillo de algodón. La ventaja del óleo es que tarda mucho en secar y puedo retirar el exceso incluso horas después de aplicarlo. Las herramientas, remaches y compuertas ganan mucho con una aguada. En este caso el lavado es negro, para contrastar con el Olive Drab del vehículo. Ahora preparo otro tipo de lavado, añadiendo a la mezcla anterior un poco de pigmento negro. Agito bien y obtengo un lavado mucho más cargado y mucho más mate. Es ideal para zonas requemadas o sucias de hollín. Aquí lo aplico en la rejilla del motor. Una vez seco, el resultado es este. Ahora voy a realizar el lavado sobre un vehículo con tonos más claros. En este caso lo haré con sombra tostada diluido al 90% con White Spirit. Lo meto en un bote de anchoas y agito bien. Realizo el mismo proceso. Humedezco la superficie con White Spirit, aplico la aguada y retiro el exceso con un bastoncillo de algodón. Este tono marrón le da al vehículo un aspecto de desgaste muy extremo, parecido al de la tierra escurrida, el barro o el óxido. Este tipo de lavados con esmaltes también se pueden comprar ya hechos. En este caso voy a probar los lavados de Amomic. Aquí podéis observar el pigmento y el diluyente completamente separados. Por ello debemos agitar bien antes de usarlas. El proceso es el mismo que antes. Humedezco con White Spirit y aplico el lavado. Retiro el exceso con un bastoncillo de algodón. Aprovecho para hacer algunos escurridos de óxido o suciedad. La ventaja de utilizar este tipo de productos es que os ahorráis toda la preparación. A mí me gusta más preparármelos con óleos, pero si no disponéis o no queréis comprarlos, es una buena solución.
También se pueden hacer lavados con pinturas acrílicas. Primero el color, que puede ser pintura acrílica, tinta o tinta industrial. Como diluyente uso limpiacristales transparente para romper la tensión superficial. Y como medio de fijación utilizo barniz o medium acrílico. El primero lo fabrico con tinta china y añado un poco de medium mate de Vallejo. Con unas gotas es suficiente. Luego añado el limpiacristales, en este caso más de un 60%, aunque puede variar dependiendo de la intensidad que queráis. Y agito bien. Estas aguadas son ideales para las figuras, ya que nos permiten seguir con el proceso de pintado con acrílicos inmediatamente. Ahora preparo una con tinte marrón y 8 gotas de barniz ultramate. Le incorporo abundante limpiacristales y un poco del lavado de tinta negra que hemos hecho antes para oscurecer. El tercer ejemplo es con pintura acrílica verde y medium mate. En este caso no hace falta poner tanto medium, ya que la propia pintura lo tiene. Añado abundante limpiacristales e incorporo también un poco del lavado negro que hemos hecho antes. Recordad que la proporción del diluyente, el limpiacristales en este caso, depende de la intensidad del color que queramos. Para guardarlos, los traspaso con un colador y los guardo en botellitas de plástico tipo cuentagotas. Por supuesto, también hay algunas marcas que venden este tipo de lavados acrílicos de casi todos los colores. Por ejemplo, los de Citadel se llaman Shade. Aquí lo utilizaré sobre un vehículo die-cast. Lo aplico generosamente y retiro el exceso con un pincel limpio. Hay que trabajar de forma más ágil que con el óleo, ya que se seca mucho más rápido. El resultado es una aguada menos sutil y más exagerada. En vehículos prefiero la aguada en óleo o en esmalte. Personalmente creo que este tipo de aguadas donde funcionan mejor es en las figuras, como en este marine del Warhammer. La ventaja es que al ser acrílica me permite seguir pintando encima con otras pinturas acrílicas de forma inmediata. Como sabéis, prefiero prepararme yo mis propios productos. Pero en este caso los lavados acrílicos me han convencido mucho. Son fáciles de usar, tienen un acabado que no da sorpresas y además son rápidos. Otro ejemplo son los wash de Vallejo. Aquí lo aplico directamente sobre una miniatura imprimada en blanco, para que veáis el efecto que provoca. Como veis, el lavado resalta los volúmenes de la figura. Espero que este vídeo os haya aclarado vuestras dudas sobre las aguadas o lavados. Dadle al like, compartid y suscribíos. Un abrazo y hasta pronto.